Durante décadas, millones de personas han creído conocer la verdad sobre Albert Einstein. Lo imaginan como un ateo convencido, un científico que eliminó a Dios de sus ecuaciones junto con las certezas del universo newtoniano. Pero existe un documento que cambia todo lo que pensábamos saber. Una telegrama enviada en 1929 que revela un secreto celosamente guardado. Las palabras que Einstein escribió aquel día no solo desmienten el mito más popular sobre su persona, sino que nos conducen hacia un misterio aún más profundo. Su conexión con un filósofo del siglo XVII, cuyas ideas fueron consideradas tan peligrosas que lo excomulgaron de su comunidad. Esta es la historia de dos genios separados por 300 años y unidos por una visión del cosmos que la mayoría aún no comprende. El 24 de abril de 1929, el rabino Herbert Goldstein de Nueva York hizo algo extraordinario. Envió un telegrama directo a Einstein con una pregunta que no admitía evasivas: ¿cree usted en Dios? La respuesta del físico fue rápida y contundente, apenas 50 palabras que destruirían décadas de malentendidos. Creo en el Dios de Spinoza, escribió Einstein, quien se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos. Estas palabras no fueron un capricho momentáneo ni una concesión diplomática. Representaban el núcleo mismo de su cosmovisión, la clave para entender tanto su genialidad científica como su aparente herejía religiosa. ¿Pero quién era este Spinoza cuyo nombre Einstein invocaba con tanta reverencia? Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, hijo de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición. Brillante estudiante del Talmud, parecía destinado a convertirse en un rabino respetado dentro de su comunidad. Sin embargo, a los 24 años ocurrió algo sin precedentes. Fue excomulgado con el cherem más severo jamás pronunciado en Ámsterdam. Las autoridades rabínicas lo maldijeron de día y de noche, cuando se acuesta y cuando se levanta, cuando sale y cuando entra. ¿Qué crimen había cometido este joven para merecer tal castigo? La herejía de Spinoza era sutil pero devastadora. No negaba la existencia de Dios, al contrario, afirmaba que Dios existe pero no como lo concebían las religiones tradicionales. Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran una misma cosa, dos nombres para una única realidad infinita. No había un creador separado de su creación, un rey celestial que dictaba mandamientos desde un trono cósmico. En su lugar, proponía algo revolucionario, un Dios idéntico a las leyes del universo, presente en cada átomo, en cada estrella, en cada ecuación matemática que describe el movimiento de los planetas. Era una visión que borraba la frontera entre lo sagrado y lo natural, entre la ciencia y la espiritualidad. 3 siglos después, Einstein descubrió en estas ideas antiguas el lenguaje perfecto para expresar lo que sentía al contemplar el cosmos. Cuando desentrañaba los secretos de la relatividad, cuando imaginaba la curvatura del espacio-tiempo, Einstein experimentaba algo que solo podía describir como religioso. La emoción más hermosa que podemos experimentar es la mística, escribió en 1930. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Pero esta religiosidad no tenía nada que ver con dogmas, rituales o la esperanza de vida eterna. Era el asombro ante la inteligibilidad del universo, el estremecimiento de descubrir que la naturaleza obedece leyes matemáticas de una elegancia casi insoportable. El problema era que la mayoría de las personas solo conocían dos opciones: creer en el Dios de las Escrituras o ser ateo. Einstein rechazaba ambas alternativas con igual vehemencia. La idea de un Dios personal me parece infantil, declaró sin ambajes. Consideraba absurdo imaginar a un ser todopoderoso preocupado por las oraciones individuales, castigando pecados o premiando virtudes. Este Dios antropomórfico, construido a imagen del hombre y sus deseos, le parecía incompatible con lo que la ciencia revelaba sobre la vastedad indiferente del cosmos. Sin embargo, rechazar esta caricatura no lo convertía en ateo, porque ateo es quien niega cualquier dimensión trascendente de la realidad. Lo que Einstein encontraba en Spinoza era algo mucho más sutil, una tercera vía entre el teísmo convencional y el ateísmo materialista. Spinoza había escrito en su obra maestra, La Ética, que Dios es sustancia infinita, de la cual todo lo demás es una manifestación. No hay milagros porque todo lo que sucede es expresión de esta sustancia única operando según su naturaleza necesaria. No hay libre albedrío absoluto porque formamos parte de la cadena causal infinita. No hay propósito cósmico dirigido a la humanidad porque el universo no existe para nosotros. Y sin embargo, precisamente por todo esto, cada instante está saturado de significado. Cada partícula es divina,
cada ley de la física es una letra en el lenguaje de Dios. Esta visión resonaba profundamente con lo que Einstein descubría en sus investigaciones. La relatividad había demostrado que el tiempo y el espacio no eran absolutos sino relativos al observador. La mecánica cuántica sugería que la realidad fundamental era probabilística, no determinista. El universo que emergía de estas teorías era extraño, contraintuitivo, imposible de reconciliar con la imagen de un creador benevolente diseñando un hogar cómodo para la humanidad. Pero al mismo tiempo, había en estas ecuaciones una belleza que rozaba lo místico. Einstein buscaba una teoría unificada precisamente porque intuía que debía existir una armonía última, una simplicidad elegante subyacente al aparente caos. Quiero conocer los pensamientos de Dios, confesó Einstein en una ocasión memorable, el resto son detalles. Esta frase ha confundido a muchos porque parece contradecir su supuesto ateísmo. Pero ahora podemos entenderla correctamente. Einstein no buscaba las intenciones de una persona divina sino la estructura matemática fundamental de la realidad. Los pensamientos de Dios eran las leyes que gobiernan el cosmos, las simetrías profundas que permiten que un puñado de ecuaciones describa fenómenos que van desde el átomo hasta las galaxias. Era espinocismo puro expresado en lenguaje físico moderno. El paralelismo entre ambos pensadores se extiende incluso a sus biografías personales. Ambos fueron judíos que rompieron con las expectativas de sus comunidades religiosas. Ambos enfrentaron acusaciones de herejía y ateísmo por parte de quienes no podían comprender sus ideas sutiles. Ambos rechazaron posiciones académicas prestigiosas por amor a la libertad intelectual. Spinoza declinó una cátedra en Heidelberg, Einstein renunció al Instituto Kaiser Wilhelm. Ambos vivieron vidas relativamente modestas, más interesados en la búsqueda de la verdad que en la acumulación de honores. Y ambos fueron malinterpretados sistemáticamente por generaciones de comentaristas que proyectaban sobre ellos sus propias categorías mentales. La diferencia crucial era que Einstein vivía en una época donde la ciencia había validado la intuición central de Spinoza. En el siglo XVII, la filosofía de Spinoza era especulación metafísica, una estructura lógica imponente pero sin conexión directa con datos empíricos. En el siglo XX, la física había descubierto precisamente lo que Spinoza había imaginado: un universo unificado, regido por leyes matemáticas, donde todo está conectado con todo. La relatividad general mostraba que la materia y el espacio-tiempo se influyen mutuamente en una danza cósmica. La física cuántica revelaba que las partículas separadas pueden estar entrelazadas de formas que desafían nuestra intuición sobre la separación y la individualidad. Cuando Einstein decía «Dios no juega los dados» en sus debates con Niels Bohr sobre mecánica cuántica, no estaba defendiendo un Dios intervencionista. Expresaba su convicción espinocista de que el universo debe ser fundamentalmente racional e inteligible. La aparente aleatoriedad cuántica le perturbaba porque parecía contradecir la armonía necesaria que él, como Spinoza, consideraba esencial a la naturaleza de la realidad. Era una disputa entre dos visiones científicas, pero sus raíces eran profundamente filosóficas, enraizadas en diferentes concepciones sobre qué tipo de orden debe tener el cosmos. Sin embargo, hubo un aspecto donde Einstein se distanció de Spinoza, la cuestión del determinismo estricto. Spinoza había argumentado que todo está determinado causalmente, que el libre albedrío es una ilusión nacida de nuestra ignorancia de las causas que nos mueven. Einstein compartía esta intuición en gran medida, escribiendo que no creo en la libertad de la voluntad. Pero también reconocía que la física cuántica presentaba desafíos serios al determinismo clásico. Nunca resolvió completamente esta tensión entre su spinozismo filosófico y las implicaciones de la nueva física que él mismo había ayudado a crear. La dimensión ética de esta cosmovisión es quizás la menos comprendida. Para Spinoza, la verdadera religión no consistía en rituales o creencias sino en lo que llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. Este amor nace de comprender nuestra conexión con la totalidad, de ver nuestro lugar en la cadena infinita de causas y efectos. La sabiduría consiste en aceptar lo que no podemos cambiar y actuar según la razón en lo que sí podemos modificar. No hay premio celestial esperándonos. La recompensa es la serenidad que viene de comprender nuestra verdadera naturaleza. Einstein tradujo esta ética a términos modernos cuando escribió sobre el sentimiento cósmico religioso. Este sentimiento no necesita iglesias ni sacerdotes, no promete inmortalidad personal ni intervención divina. Es la experiencia de asombro ante la grandeza del universo, la humildad de reconocer nuestra insignificancia cósmica y simultáneamente nuestra capacidad única para comprender las leyes que nos gobiernan.
El individuo siente la futilidad de los deseos y objetivos humanos, escribió Einstein, y la nobleza sublime y el orden maravilloso que se revelan en la naturaleza y en el mundo del pensamiento. Esta era su religión, y era puro Spinoza. La confusión sobre el ateísmo de Einstein tiene raíces comprensibles. En la cultura popular del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, Dios significaba el Dios personal de las religiones abrahámicas. Cuando Einstein negaba creer en ese Dios, muchos lo interpretaban como una negación de cualquier dimensión espiritual de la realidad. Los ateos celebraban a Einstein como uno de los suyos, los creyentes lo denunciaban como hereje. Ambos grupos se equivocaban porque proyectaban sus propias dicotomías sobre un pensador que había trascendido esas categorías simples. Incluso el rabino Goldstein, quien recibió la famosa telegrama, malinterpretó parcialmente la respuesta. En declaraciones posteriores, enfatizó que Einstein no era ateo, lo cual era correcto. Pero luego intentó sugerir que esto significaba que Einstein era compatible con el judaísmo tradicional, lo cual era falso. El Dios de Spinoza no escucha oraciones, no eligió a ningún pueblo, no entregó la Torá en el monte Sinaí. Para el judaísmo ortodoxo, el espinocismo era y sigue siendo herejía. Einstein lo sabía perfectamente y nunca pretendió otra cosa. Hay una ironía fascinante en el destino histórico de estas ideas. Spinoza fue perseguido en su tiempo, sus libros prohibidos, su nombre sinónimo de ateísmo y blasfemia. Murió a los 44 años en 1677, probablemente de tuberculosis agravada por inhalar polvo de vidrio mientras trabajaba como pulidor de lentes. Sus obras solo se publicaron póstumamente y circularon clandestinamente durante décadas. Durante 200 años fue un filósofo marginal, estudiado principalmente como una curiosidad histórica o un ejemplo de los peligros del racionalismo extremo. Pero entonces llegó Einstein, el científico más famoso del mundo, y reivindicó públicamente a Spinoza. Súbitamente, el filósofo excomulgado se convirtió en respetable, incluso admirable. Pensadores que nunca habrían admitido ser espinocistas empezaron a encontrar valor en sus ideas. La filosofía que había parecido radicalmente herética en el siglo XVII comenzó a parecer casi obvia en el XX, cuando la ciencia moderna había revelado un universo que funcionaba exactamente como Spinoza había imaginado. El visionario perseguido fue vindicado por la historia, aunque de una manera que él probablemente no habría anticipado. La relación de Einstein con Spinoza no fue meramente intelectual sino profundamente personal. En momentos de dificultad, Einstein encontraba consuelo en esta visión cósmica. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el nacionalismo envenenaba Europa y sus colegas científicos apoyaban el esfuerzo bélico alemán, Einstein se mantuvo pacifista parcialmente por convicciones espinocistas. Si todos somos manifestaciones de una misma sustancia infinita, las divisiones nacionales pierden su carácter absoluto. Si nuestras acciones están determinadas por causas que nos preceden, el odio y el deseo de venganza revelan su futilidad. Cuando desarrolló la relatividad general entre 1907 y 1915, Einstein experimentó lo que describió como los años más fecundos de su vida. Las ecuaciones que finalmente emergieron eran de una belleza casi sobrenatural, relacionando la geometría del espacio-tiempo con la distribución de materia y energía en una síntesis conceptual perfecta. Apenas puedo creer que haya logrado tal cosa, escribió después. Esta sensación de haber descubierto algo que ya existía, de haber desvelado un secreto del universo más que inventado una teoría, era típicamente spinozista. Las matemáticas no eran construcciones humanas arbitrarias sino el lenguaje mismo en que está escrito el libro de la naturaleza. Sin embargo, Einstein también reconocía los límites de la razón humana. A diferencia de Spinoza, quien confiaba en que el método geométrico podía deducir todas las verdades desde primeros principios, Einstein había aprendido de la física moderna que la naturaleza es más extraña de lo que podemos imaginar. Lo más incomprensible del universo, observó famosamente, es que sea comprensible. Esta paradoja lo fascinaba. ¿Por qué debería un puñado de primates evolucionados en un planeta insignificante ser capaz de desentrañarlas leyes que gobiernan miles de millones de galaxias? El hecho mismo de que la ciencia funcione le parecía casi milagroso, una razón para el asombro perpetuo. En sus últimos años, Einstein se volvió cada vez más explícito sobre su visión religiosa. En 1954, solo un año antes de su muerte, escribió una carta memorable al filósofo Eric Goodkin. Goodkin había enviado a Einstein su libro Elige la vida, la llamada bíblica a la revuelta,
esperando quizás que el físico anciano hubiera abrazado una religiosidad más convencional. La respuesta de Einstein fue devastadoramente clara: la palabra Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas, la Biblia una colección de leyendas honorables pero primitivas. Añadió que no veía nada de elegido en el pueblo judío más que en otros pueblos. Esta carta de Dios, como llegó a conocerse, causó escándalo cuando finalmente se hizo pública décadas después. Muchos la interpretaron como prueba definitiva del ateísmo de Einstein. Pero leída cuidadosamente, revela exactamente lo contrario. Einstein no negaba toda noción de divinidad sino específicamente el Dios personal de las Escrituras. En la misma carta, reafirmaba su admiración por Spinoza y su convicción de que existe algo sublime en la estructura del cosmos. El rechazo de un tipo de Dios no implica el rechazo de toda dimensión trascendente de la realidad. La influencia de esta visión se extiende mucho más allá de Einstein como individuo. Muchos científicos contemporáneos, aunque raramente lo expresan en términos religiosos, operan bajo supuestos fundamentalmente espinocistas. Cuando buscan teorías unificadas, cuando confían en la elegancia matemática como guía hacia la verdad, cuando experimentan asombro ante la armonía del cosmos, están participando en lo que Einstein llamaba el sentimiento cósmico religioso. Carl Sagan, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, todos han articulado versiones de esta espiritualidad naturalista, esta reverencia ante el universo que no requiere sobrenaturalismo. Pero existe un peligro en malinterpretar esta posición. Algunos han usado el prestigio de Einstein para afirmar que la ciencia moderna valida sus propias creencias religiosas particulares. Cristianos, judíos, musulmanes, incluso defensores del diseño inteligente han citado selectivamente a Einstein para sugerir que era compatible con sus doctrinas. Esto representa una distorsión fundamental. El Dios de Spinoza no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No escucha oraciones, no realiza milagros, no tiene planes para la humanidad. Identificar estos conceptos es confundir dos visiones radicalmente incompatibles de lo divino. Igualmente problemático es cuando ateos estridentes reclaman a Einstein como portaestandarte de su causa. Richard Dawkins y otros han argumentado que el Dios de Spinoza es simplemente naturalismo disfrazado de lenguaje religioso, que Einstein debería haber sido más honesto y simplemente llamarse ateo. Pero esto también malinterpreta la posición. Para Einstein, como para Spinoza, había una diferencia cualitativa entre la actitud del materialista que ve el universo como materia sin sentido, en movimiento, y la del científico que percibe una profundidad misteriosa en las leyes matemáticas. La etiqueta importa menos que la experiencia vivida. ¿Qué podemos aprender de este secreto revelado? ¿De la conexión oculta entre el físico del siglo XX y el filósofo del XVII? Primero, que nuestras categorías habituales, teísmo versus ateísmo, religión versus ciencia, son a menudo demasiado simplistas para capturar las posiciones reales de los pensadores más profundos. Segundo, que es posible experimentar genuino asombro religioso ante el cosmos sin creer en nada sobrenatural. Tercero, que la búsqueda científica de la verdad puede ser en sí misma una forma de práctica espiritual, una manera de conectar con algo más grande que nosotros mismos. La revelación de Einstein sobre su deuda con Spinoza nos invita a reconsiderar la relación entre ciencia y espiritualidad. Durante siglos, estas se han presentado como enemigos irreconciliables, la fe ciega contra la razón fría, el corazón contra la mente. Pero Einstein y Spinoza nos muestran una tercera vía, donde la razón misma conduce al asombro, donde las ecuaciones matemáticas se vuelven objeto de contemplación casi mística. No es que la ciencia pruebe a Dios en ningún sentido tradicional, sino que revela una realidad tan intrincada, tan elegante, tan profundamente misteriosa que la respuesta adecuada incluye dimensiones que normalmente asociamos con lo religioso. Esta visión también tiene implicaciones éticas profundas. Si formamos parte de una red causal infinita, si no hay separación última entre nosotros y el resto del cosmos, entonces el daño que causamos a otros o al planeta es, en cierto sentido, daño que nos causamos a nosotros mismos. La compasión no es un mandamiento divino externo sino el reconocimiento racional de nuestra interconexión. El bien no se define por referencia a un código moral revelado sino por lo que la razón descubre como conducente a la armonía y la plenitud humana. Este humanismo ético, enraizado en el espinocismo, fue central para el activismo político de Einstein en favor de la paz, la justicia social y los derechos humanos. Sin embargo, debemos ser honestos sobre las limitaciones de esta cosmovisión.
El universo espinocista es frío e indiferente a los deseos humanos. No hay justicia cósmica, no hay compensación en otra vida por los sufrimientos de esta. Cuando Einstein perdió a su primera esposa Mileva tras años de matrimonio infeliz, cuando su hijo Edward desarrolló esquizofrenia, cuando vio a 6 millones de judíos ser asesinados en el Holocausto, el Dios de Spinoza no ofrecía consuelo personal. No había plan divino que justificara estas tragedias, no había intervención milagrosa posible. Solo la fría verdad de que todo sigue leyes naturales indiferentes al sufrimiento individual. Para muchas personas, esta visión es insoportablemente árida. Necesitan creer que el universo se preocupa por ellos, que sus vidas tienen significado cósmico, que la muerte no es el fin. Las religiones tradicionales ofrecen estas consolaciones, y no es difícil entender su atractivo. Einstein no juzgaba a quienes encontraban consuelo en la fe convencional, aunque él mismo no podía aceptarla honestamente. No puedo imaginar un Dios que recompensa y castiga los objetos de su creación, escribió, un Dios que tiene una voluntad similar a la nuestra. Su integridad intelectual no le permitía creer por conveniencia. Pero quizás la lección más importante del secreto de Einstein y Spinoza es que la búsqueda de la verdad puede ser, en sí misma, una forma de vida plena. Ambos hombres rechazaron comodidad, riqueza y poder en favor de la libertad para pensar. Ambos enfrentaron ostracismo y malentendidos. Y sin embargo, ambos experimentaron una profunda satisfacción en su trabajo, una alegría que venía de comprender aunque fuera fragmentos minúsculos de la estructura del cosmos. Para ellos, esta comprensión era su propia recompensa, no necesitaba justificación externa. En 1955, Albert Einstein murió en Princeton a los 76 años. Sus últimas palabras fueron en alemán, escuchadas solo por una enfermera que no entendía ese idioma, perdidas para siempre. Pero sus palabras escritas permanecen, incluyendo ese telegrama crucial de 1929 que revela su secreto espiritual. En sus papeles dejó notas para una teoría unificada que nunca completó, el último intento de su vida por comprender los pensamientos de Dios. Fue enterrado en una ceremonia simple, sin lápida marcada, su cerebro preservado para estudio científico pero su cuerpo reducido a cenizas y esparcido en un lugar desconocido. Habría sido exactamente lo que quería, nada de culto a la personalidad, solo las ideas importaban. 300 años después de su muerte, Baruch Spinoza sigue siendo uno de los filósofos más influyentes y menos comprendidos de la historia occidental. Su tumba en La Haya es ahora un sitio histórico, visitado por pensadores de todo el mundo. La comunidad judía que lo excomulgó finalmente ofreció una especie de rehabilitación póstuma en 2012, reconociendo que su pensamiento, aunque heterodoxo, merecía respeto. Es un pequeño gesto, tardío por más de 3 siglos, pero simboliza cómo las ideas radicales de una época pueden convertirse en sabiduría aceptada de otra. La conexión entre estos dos gigantes intelectuales nos recuerda que las grandes ideas trascienden su tiempo. Spinoza no podía haber anticipado la relatividad o la mecánica cuántica, pero su intuición sobre la unidad fundamental de la naturaleza resultó profética. Einstein no podía haber predicho cómo la física evolucionaría después de su muerte, con teorías de cuerdas, multiversos y otras especulaciones exóticas, pero su insistencia en la elegancia matemática y la unidad conceptual sigue guiando a los físicos teóricos. Las preguntas fundamentales que ambos confrontaron, sobre la naturaleza de la realidad, nuestro lugar en el cosmos y las fuentes del significado, siguen siendo tan relevantes hoy como hace 300 años. Vivimos ahora en una época donde estas cuestiones se han vuelto quizás más urgentes que nunca. Los avances científicos nos confrontan continuamente con nuestra insignificancia cósmica, miles de millones de galaxias cada una con miles de millones de estrellas, posibilidad de innumerables planetas con vida, quizás incluso múltiples universos. Simultáneamente, la tecnología nos otorga poderes casi divinos para modificar nuestro entorno, nuestros cuerpos, incluso nuestro código genético. En esta situación vertiginosa, necesitamos marcos conceptuales que nos ayuden a navegar entre el orgullo antropocéntrico y la desesperación nihilista. El secreto de Einstein y Spinoza ofrece tal marco. Nos dice que podemos ser simultáneamente insignificantes y significativos, determinados causalmente y responsables éticamente, mortales y parte de algo eterno. No requiere que abandonemos la razón para abrazar el misterio, ni que rechacemos el misterio en nombre de la razón. Es una visión sintetizadora, unificadora, apropiada para una era donde las viejas dicotomías se están derrumbando.
No es fácil, no ofrece certezas cómodas ni promesas de salvación personal. Pero es honesta, consistente con todo lo que sabemos sobre el cosmos y, a su manera, profundamente inspiradora. Entonces, ¿era Einstein ateo? La respuesta es no, pero tampoco era creyente en ningún sentido convencional. Era espinocista, un adepto de una religión sin iglesia, una espiritualidad sin sobrenatural, una devoción dirigida no hacia un ser personal sino hacia la estructura misma de la realidad. Esta posición es difícil de nombrar porque nuestro vocabulario religioso fue diseñado para categorías diferentes, pero quizás precisamente por eso necesitamos conocerla, comprenderla y considerarla seriamente. En un mundo polarizado entre fundamentalismo religioso y ateísmo militante, el camino de Einstein y Spinoza ofrece una alternativa demasiado tiempo ignorada. El secreto ha sido revelado, el científico más icónico del siglo XX no era el ateo que millones imaginaron sino el heredero espiritual de un filósofo hereje del XVII. Esta conexión oculta a través de los siglos nos enseña que las mentes más grandes a menudo trascienden las categorías de su época, que la búsqueda de la verdad puede ser una vocación sagrada sin requerir dioses personales, y que el asombro ante la majestuosidad del cosmos es quizás la respuesta más apropiada a nuestra existencia. Cuando Einstein escribió Creo en el Dios de Spinoza, no estaba haciendo una concesión retórica ni jugando con palabras. Estaba articulando una convicción profunda que había guiado toda su vida y trabajo, que la realidad es una, que está gobernada por leyes comprensibles, y que comprenderla, aunque sea parcialmente, es el privilegio más alto al que puede aspirar la mente humana. Este era su secreto, y ahora es nuestro también.